Hemos estado estudiando, ¿verdad?, esta carta. Ya estamos en el tercer tema. Muy bien. Esta serie se llama Lecciones Prácticas que nos deja la iglesia de Corinto. Y aunque Pablo escribió varias cartas a diferentes iglesias, e incluso en el Apocalipsis Juan escribió a 7 iglesias diferentes, cada una de ellas representa particularidades específicas. Pero sin duda la carta a los Corintios nos habla de situaciones, ¿verdad?, que pueden ser vivencias muy contemporáneas de algunas iglesias, si no nos apercibimos, ¿verdad?, para que no caigamos también en los mismos errores, en las mismas dinámicas o en los mismos patrones que se habla con la iglesia de Corinto. Este tema número 3 se llama la preeminencia de la sabiduría de Dios. Habíamos estudiado el versículo número 1 hasta el versículo número 17 ya en las anteriores, y estábamos hablando de que el principal problema que se menciona en el capítulo 1 no es el único que tiene, pero es precisamente los problemas de división, ¿verdad? Ciertos aspectos discriminatorios de algunos de los creyentes hacia otros, pero, pues sin embargo, ¿verdad?, Dios quiere, por su infinita sabiduría, revelarnos este tipo de situaciones a través de esta carta. El día de hoy estaremos abarcando el versículo 18 en adelante. Pero antes de eso, pues quisiera leer, ¿verdad?, parte de la introducción. Muchos de los problemas que surgen en la iglesia se deben a la mala comprensión que tenemos como creyentes de la verdadera sabiduría y naturaleza por lo que Jesús instituyó la iglesia. Quizás podríamos preguntarnos por qué Dios quiso que las cartas a los Corintios aparecieran como texto sagrado e inspirado, si en realidad la iglesia de Corinto no es el mejor ejemplo de lo que debería de ser una iglesia de Cristo. Quizás ustedes no se lo han preguntado, pero yo cuando estaba estudiando me pregunté, bueno, ¿por qué? Y es cierto, porque la Biblia, ¿verdad?, contiene muchos ejemplos que podemos decir son malos ejemplos de personajes del mismo pueblo de Israel, de algunos aspectos aquí en relación a la iglesia, incluso algunos, ¿verdad?, actitudes de algunos de sus personajes del Nuevo Testamento, y por qué Dios quiere que se manifieste todo eso. Yo creo que sin duda, entendiendo primeramente, ¿verdad?, que Dios nos comprende, que aunque somos seres humanos y estamos precisamente en el sentir correcto de ser guiados por el Espíritu Santo, fallamos como seres humanos. Ahora, hermanos, creo que la respuesta entonces es parte esa, pero también porque esta carta contribuye considerablemente en la formación y actitudes que debemos de tener en la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe de evitarse divisiones y procurar la armonía entre hermanos a pesar de ser tan diferentes y con una naturaleza pecaminosa que, aunque redimidos, hermanos, a veces persistimos en tener actitudes que no brotan del Espíritu, sino brotan de la carne? Usted y yo lo sabemos. Porque en realidad, ¿verdad?, los mejores aspectos de nuestro temperamento a lo mejor los manifestamos aquí en la iglesia, pero los peores quizás los manifestamos en la misma familia o en la misma casa, ¿verdad? Es cuando en realidad nos conocen las personas. Así que la carta a los Corintios nos permite aprender que hay soluciones específicas a los problemas particulares de esta iglesia. De la iglesia de Corinto primeramente, pero bien podríamos nosotros aprender algo de esto. Pablo empieza a exhortar a los hermanos a evitar divisiones, como lo hemos mencionado. Pero él se va a la raíz del asunto. Quizás usted, ¿verdad?, cuando enfrenta algún problema, le puede decir a alguien, oye, no tomes porque te va a hacer mal. O pórtate bien porque si no te van a regañar tu maestro o tu maestra. O si sigues así de impuntual te van a correr del trabajo. Realmente a veces nosotros nos vamos solamente al exterior del problema y no a la raíz del problema. No nos vamos pensando por qué se presentan esas actitudes.
Así que si intentamos corregir a alguien, deberíamos también en un momento dado ponernos un poco en sus zapatos, ¿no? Así que Pablo también empieza a exhortar a los hermanos y quiere ir a la raíz. Y el verso 18 en adelante, él declara por inspiración del Espíritu Santo lo siguiente. Y vayan al versículo número 18 y síganme con su vista. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lean el versículo 25 conmigo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, hermanos, en ocasiones perdemos el enfoque de quién somos en Cristo Jesús. Perdemos el enfoque, porque limitamos la salvación a la eternidad que Dios nos promete. Yo le pregunto a ustedes algo y me dice sí. Es algo, y puedo preguntarle, ¿verdad? Como seguridad de salvación, ¿a dónde irías si murieras en este instante? Que son algunas preguntas claves, ¿verdad? Para dar seguridad de salvación. Y si usted está completamente seguro de que va al cielo, usted va a decir, yo voy al cielo, por la gloria de Dios. A veces cuando estoy aconsejando a una persona para seguridad de salvación, le pregunto, bueno, pero si pecas hoy y no te da tiempo de pedir perdón a Dios, ¿qué va a pasar contigo si mueres? Y como que entra cierta duda, ¿no? Porque en realidad es un poco una pregunta capciosa. En realidad no depende de eso la salvación, porque entonces dependería de nuestras obras. Iríamos sin lugar a dudas al cielo. Pero yo espero que diariamente nosotros estemos comprometidos en orar para restaurar nuestra relación de forma diaria con nuestro Dios. Porque el pecado es tan sutil y el pecado, ¿verdad?, está inmiscuido en nuestras vidas, que a veces podemos decir, incluso pensar algo, ¿verdad?, de una forma equivocada, y ya estamos nosotros pues en esa situación de pecar. Así que no solamente la salvación nos limita a la eternidad que Dios nos promete, sin embargo la salvación también nos capacita en diferentes áreas de nuestra vida. La salvación nos capacita en diferentes áreas de nuestra vida para que vivamos la realidad de lo que es verdaderamente la vida cristiana. Dios permite que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Amén por eso? Amén. Y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo ya hemos visto que uno de sus ministerios es que guía al creyente. Constriñe, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos algo mal, pero Él también es nuestro guía y por lo tanto nos capacita. Y entonces Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios en estos versículos que acabamos de leer. Y menciona esto. Para los que se pierden la sabiduría de Dios parece ilógica y tonta, pero para los que son salvos es poder de Dios, parafraseando el contenido de lo que acabamos de leer. En ocasiones podemos estar en el punto de que no sabemos qué podemos hacer ante una situación que nos afecta. Quizás se pueda tratar de una decisión de divorcio y pensar con relación a esto de una forma muy profunda. Porque incluso el divorcio se da, ¿verdad?, en los matrimonios de creyentes. Usted y yo lo sabemos. La pregunta es, ¿había solución? Sin lugar a dudas, en Cristo había solución. Pero ¿qué dice la sabiduría del mundo? Pues tú haces lo mismo, ¿no? ¿O vas a seguir aguantando esto?
Y en realidad, hermanos, cuando se trata de una pareja de creyentes, ambos deben estar sujetos al Señor. Por eso, vamos a decirlo así, el pensamiento, la idea central del libro de Corintios es el señorío de Cristo. Y eso nos va a llevar a encontrar solución a los problemas. También se puede tratar quizás de una situación de abandono. Las decisiones, hermanos, están a la orden del día. Usted y yo tenemos que decidir diariamente. Y por no conocer la palabra de Dios, nos encontramos en encrucijadas que en algunas ocasiones pueden ser letales. Literalmente pueden ser letales. Nos pueden llevar a la muerte si no tomamos una buena decisión. Por ejemplo, usted tiene a un hijo en el hospital y un pariente cercano le dice que no permita que su hijo sea sometido a una transfusión de sangre, ya que en su religión le han enseñado que esto es un pecado grave. Y sabemos el contexto, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y usted puede ser movido en sus convicciones y hacerle dudar. Otro ejemplo es que le han ofrecido un trabajo redituable, pero su testimonio está en riesgo si toma ese trabajo, ya que al aceptarlo tendrá que participar en actos de corrupción y de deshonestidad. Un ejemplo más. Como señorita hay un joven no creyente bastante atractivo y lo que se puede considerar incluso un buen partido para formar una familia. Y te inclinas por aceptarle pensando que en el futuro tú le llevarás los pies, llevarás a esta persona a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿qué te dice el mundo sobre estos temas? Imaginen que las personas preguntan sobre estos temas creyentes y se van al mundo y preguntan esto, pues lo más seguro es que le vayan a dar un mal consejo. Un mal consejo. ¿Estarás dispuesto a afrontar la crítica y el dolor de renunciar a alguna de estas cosas si se presentan en tu vida? Empezaremos por aprender por qué Pablo declara lo siguiente. ¿Por qué declara, número 1, que la palabra de Dios es locura para los que se pierden? ¿Por qué declara esto? Según la forma de pensar del mundo, como lo he dicho, te va a decir, hazlo, no pasa nada, experimenta, vive tu vida antes de que te comprometas de forma seria. ¿Han escuchado este tipo de argumentos? ¿De dónde provienen? Parece que provienen del mundo. Ajá. Y les estoy hablando que a veces no provienen de personas que incluso sean de nuestra misma edad o de nuestra misma nivel, vamos a decirlo así, de conocimiento secular. Esto puede provenir quizás de un doctor, puede provenir de un psicólogo, puede provenir de cualquier persona, de un maestro, ¿verdad?, en una clase. Y simplemente, ¿verdad?, está dando malos consejos. Pero por otro lado, el Evangelio para el mundo es locura. El Evangelio, hermanos, es claro y es sencillo, pero para muchos es muy difícil de aceptarlo, por estas dos particularidades. Porque, hermanos, piensen en el Evangelio. Piensen en esta, precisamente, ofrecimiento de gracia de nuestro Dios, el cual está dándonos la salvación, dándonos a nosotros la alternativa solamente de arrepentirnos de forma sincera delante de Él y de aceptarle como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Mucha gente lo que piensa es que la salvación se la puede ganar, siendo bueno, dando donativos, ayudando a los pobres, haciendo el mejor papel de su vida en relación a lo que él considera moral. ¿Pero de esa forma se gana la salvación? Sin lugar a dudas, no, hermanos. Y si estás en un movimiento religioso, quizás han aprendido que se tiene que esforzar haciendo buenas obras. Algunos quizás son ateos y piensan que no hay nada más allá de la muerte. Pero, hermanos, en realidad, Dios ha puesto en nosotros conciencia, y esa conciencia nos lleva a tener fe en algo. Incluso aquel que dice que es ateo tiene fe en esa filosofía de ateísmo, porque no puede ser comprobada. Él nunca y jamás podrá comprobar que no existe Dios. Así que, hermanos,
Tenemos nosotros que pensar en esto, pero lo cierto es que les cuesta trabajo creer que la salvación es por pura gracia. En el ofrecimiento de Cristo, que murió hace más de 2000 años, en el comienzo de la era cristiana, hermanos, había una notable influencia de la cultura griega o helenística. Por eso aquí hace mención con respecto a esto, que los griegos buscan sabiduría, pero los judíos buscan señales. Si ustedes estudiaron un poco de historia griega, ¿verdad?, cuando se presentan precisamente estos grandes filósofos de la antigüedad, algunos antes de Cristo y otros después de Cristo, pues en realidad tenían una mitología un poco enredada, porque para ellos era difícil, cuando Pablo se presenta en Areópago, ¿verdad?, allá en Éfeso, era muy difícil a ellos creer en un Dios que pueda ser crucificado en una cruz. Para ellos representaba debilidad. Piensen un poco en esto. ¿Cuál era su idea de los dioses del Olimpo? Normalmente eran dioses severos, dioses que jugaban con la misma humanidad, que se enredaban en placeres entre ellos y entre los hombres y las mujeres. Solamente basta echar un poco a la historia de este tipo de mitología y usted se va a dar cuenta que no hay ningún dios griego que les permita una salvación eterna, lo más que les permite es a lo mejor cierta fortuna. Pero esta era su forma de pensar y ponían su fe en ellos. Entonces, cuando se presenta a Cristo como un Dios, el cual en su humillación es un varón sufriente, para ellos es totalmente ilógico, es locura. Por otro lado, los judíos buscaban señales. De hecho, ¿verdad?, una de las cosas que le exigían los fariseos a Cristo es: danos señal para que creamos. ¿Recuerdan? Y su respuesta de Jesús: señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, refiriéndose a él. Estará 3 días y 3 noches sepultado, y después de esto resucitará. Así que, hermanos, los judíos buscaban señales, es decir, milagros de parte de Dios que les permitieran ser reivindicados políticamente, porque eran el pueblo elegido y ellos buscaban solamente esa nueva posición. Se olvidaron de las profecías del Mesías sufriente, que bien, ¿verdad?, aprendimos en Isaías 53 a través de nuestro hermano Rogelio. Ahora, número 2, ¿por qué Pablo menciona lo siguiente? Porque la palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. ¿Por qué la palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan? Cuando se habla la palabra de la cruz, está encerrando el mensaje de salvación, el mensaje redentor de Cristo a través de su muerte, sepultura y resurrección. En Santiago 3, 13 al 18, vayan ustedes, Santiago 3, 13 al 18, nos amplía un poco más acerca de la diferencia o contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. ¿Lo tenemos, hermanos? 3, 13 al 18. Ok. Vamos a dar lectura y las mujeres le van a dar lectura al versículo 13, los hombres al 14. Léalo para que también se escuche verdad en la transmisión. Hermanas, a partir del versículo 13, ¿cómo dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias a Dios. Si usted tiene una Biblia, puede subrayar el versículo 17 y versículo 18. Si tiene una Biblia arcoíris, no lo subraye porque ya viene iluminada, ¿verdad? Pero hermanos, observen lo que dice.
La sabiduría que proviene de Dios, hermanos, es una sabiduría que nosotros adquirimos no por osmosis, no porque vaya a entrar y ahora ya no tenga una aureola o tenga a lo mejor ahí una especie de sensación sobrenatural en la cual entonces Dios me capacite con esa sabiduría. No proviene de esa forma. Proviene a través de la revelación escrita y proviene también a través de la oración y la guía del Espíritu Santo. Los cristianos mostramos con sabiduría cuando respondemos con entendimiento y obrando de acuerdo a una buena conducta. Si ustedes el versículo número 17, el que dije que subrayaran, léanlo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. La sabiduría de Dios nos permite accionar con pureza, con una pureza de pensamiento. Esa pureza de pensamiento a nosotros nos permite el poder precisamente tener fortaleza ante las tentaciones. Pero también dice que también la sabiduría de Dios es pacífica. No sé, hay un pequeño fenómeno o un gran fenómeno que ocurre cuando manejamos. Y creo que más de uno de los que manejamos, hombre o mujer, llegamos a caer en una situación de que a lo mejor no es tan pacífica cuando vemos a alguien, volteamos y lo vemos feo porque se nos atravesó, ¿no? O porque nos tocó el claxon de una forma incorrecta. Ahora, si tenemos realmente nosotros la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que podemos nosotros pensar? Yo creo que uno de los primeros pensamientos es que este hombre no es creyente, ¿verdad? Mejor hay que pensar nosotros como creyente y decir, su reacción es de acuerdo a la carne. Y a veces llegamos a conflictos que incluso pueden ser muy bien, librarnos muy bien si actuamos de una forma correcta y pacíficamente. También dice, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que mostramos nosotros sabiduría cuando respondemos de acuerdo a una buena conducta, a un aspecto meramente guiado por el Espíritu Santo. No debemos confiar en la sabiduría del mundo, la que te dice, tú hazle lo mismo. La sabiduría del mundo, la que te hace no perdonar, la que te lleva a hablar mal de otros. Aquí Santiago dice que tal sabiduría es terrenal y diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma forma en que actuaría Satanás, de la misma forma en que él respondería. Por otro lado, la sabiduría de Dios es poderosa. La muerte de Cristo fue planeada desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Una salvación completa y eficaz nos muestra la sabiduría de Dios, ya que precisamente ese sacrificio, en el sacrificio de Cristo se cumplió toda justicia. Todo lo que Dios demandaba en relación al pecado fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Y por la justicia de Él, nosotros somos imputados y llamados justos. Hermanos, no hay ninguna sola posibilidad de que alguien se salve por mérito propio. No la hay. La sabiduría del mundo no salva a nadie. Y cuando el creyente se inclina a la sabiduría del mundo, pues está nuevamente intentando caminar entre tinieblas, tomando decisiones que seguramente no están en armonía con lo que Dios nos dice a través de su palabra escrita. Punto número 3 y último, la preeminencia de la sabiduría de Dios. El versículo 25, el que leímos, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quizás, ¿verdad?, ninguno de nosotros, o quizás alguna vez yo lo hice, ¿verdad?, no con mi nieto, pero quizás con mi hijo, a jugar fuercitas, ¿no?, cuando él estaba chico. Y me ganaba. ¿Por qué pasaba esto? Aunque él tenía menos fuerza, porque yo le permitía quizás hacer esto. Ahorita quizás lo hago con ella, a lo mejor sí me rompe mi brazo, ¿no? Pero vamos a ponernos precisamente en esta situación en base a lo que acabo de decir. Dice aquí que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, ¿Dios tiene algo insensato? No lo tiene.
Está utilizando solamente aquí una figura, ¿verdad?, literaria, está utilizando una especie de metáfora, Pablo, para decir, ¿saben que si Dios tuviese algo insensato, aún lo más insensato, lo menos cuerdo, lo menos lógico de Dios, es más sabio que cualquier postura, cualquier comprensión, cualquier pensamiento o cualquier idea, por muy inteligente que sea, de los hombres? No se compara. La sabiduría de Dios excede todo conocimiento. Y como creyente, a pesar de que en ocasiones no comprendemos por qué Dios ordena ciertas cosas, nuestra obediencia debe de ser absoluta hacia Él. No lo dudemos, hermanos. Aparentemente parece ser que a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios me está indicando que haga esto? No le encuentro razón, no le encuentro lógica, porque estoy atravesando en esto. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos pide? Obediencia. Obediencia. Toda esta sabiduría está en Cristo, pero es necesario aprenderla a través de su palabra. Cuando pienso un poco acerca de los descubrimientos que se están logrando, ¿verdad?, a partir precisamente de los aparatos que ya están muy sofisticados y muy avanzados, y se puede tener, ¿verdad?, una perspectiva de lo que es el universo, que ahora ya no es un solo universo, sino ya se habla de otros universos, que se habla solamente de una pequeña porción, centésimas de lo que realmente se conoce del espacio exterior, y que la gente, ¿verdad?, cada vez que vamos viendo esto nos asombramos, y hacia también, ahora vamos a eso, si es hacia afuera, ahora hacia adentro, en relación, ¿verdad?, cuando antes solamente el átomo se creía que era la partícula más pequeña, y nos damos cuenta que ya no, a partir de los electrones, protones, existen otro tipo de partículas todavía subatómicas más pequeñas. Yo creo que eso nos debería de pensar en algo todavía más correcto. Eso no es casualidad. Y hay una mente maestra atrás de toda la creación. Y cuando digo maestra me quedo corto. Una mente divina, capaz de armonizar, coordinar, poder tener, ¿verdad?, todos estos elementos para que en este planeta, ¿verdad?, y en todo el universo haya un equilibrio y un orden para todo. Yo creo que eso debería asombrarnos más y hacernos entender que hay un Dios. Así que la sabiduría es poderosa, porque también hace que el Evangelio sea suficientemente poderoso para librarnos del infierno. El Evangelio, ¿verdad?, es poder de Dios para salvación, dice Pablo. El mundo tiene sus propios conceptos sobre lo que es el éxito, ¿cierto o no? El mundo puede decir, bueno, el éxito, una persona exitosa es una persona que tiene dinero, una persona que ha sobresalido en ciertas áreas, pero el éxito no define, ¿verdad?, esas capacidades. Dios nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto o no? Amén. El mundo quizás se burle de tu fe, quizás te critique porque asistes a un templo domingo tras domingo, quizás más de uno te llame fanático o te llame de otra forma. Ya no he oído mucho eso, pero en nuestro tiempo sí lo sufríamos cuando nos decían aleluya, Dios rubrica para atrás. Eran algunas frases que se utilizaban con nosotros como jóvenes en nuestro núcleo, vamos a decir así, que habíamos dejado ya afuera, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, nos pueden llamar de mil cosas, pero sin embargo, ¿verdad?, una persona que está bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es su realidad presente y su realidad futura? Si usted es salvo, sabe cuál es su realidad presente. Usted es peregrino y extranjero en este mundo, así como yo. Somos propiedad de Cristo, somos conciudadanos de esa nueva ciudad que Dios en un futuro va a proveer como la nueva Jerusalén. Debemos estar conscientes de nuestra realidad presente, pero también de nuestra realidad futura, porque es una realidad. No es una falsa esperanza, no es un mito, no es una fantasía, que viviremos con Dios para estar con Él y para Él. Dios tomó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios.
Sin lugar a dudas, hermanos, puede haber gente muy brillante, muy inteligente, científicos de renombre, que puedan darnos quizás, dentro de todos sus descubrimientos, ciertas proporciones de verdad en cuanto a lo que ellos han descubierto. Pero en realidad, hermanos, todo eso nos apunta más a un Dios magnífico y espléndido, controlador de su universo y de todo lo que existe. Vamos ahora. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos, Padre Santo, comprender que, mi Dios, debemos estar sujetos a tu señorío, que no debemos dar paso a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia inteligencia, subestimando incluso a otros en la misma fe, sino, Padre Santo, dando paso a temor, reverencia y respeto que debemos de tenernos unos a otros. Alabamos tu santo nombre, Señor, porque, Padre bendito, aún tu palabra, Señor, que es extensa, es vasta y que toda nuestra vida no nos alcanzará para comprenderla en toda su profundidad, aún así, Señor, como dice en Deuteronomio 29, lo secreto pertenece a ti. En esa, Señor, sabiduría en la cual, Padre bendito, no tenemos acceso, ni aun los ángeles, pero, Padre Santo, tú siendo, Señor, controlador de todo, teniendo todo conocimiento, mi Dios, puedes controlar hasta el final de todos los tiempos nuestra existencia. Por eso es que solamente, Señor, afirmamos que a pesar de que tú nos has dado voluntad, nos has dado, Señor, libre albedrío, y que nos dejas actuar, Señor, con esa libertad que muchas veces, Señor, el ser humano utiliza para mal, en donde es causante, Señor, de guerras, de disturbios, de asesinatos, de hambres, de falta, Padre Santo, de armonía. Señor, aún así, Padre bendito, tú cumples tu plan perfecto, en los tiempos que tú dispones, sin alteración, sin error. No, Padre Santo, no se puede ser movida tu voluntad ni un segundo antes ni un segundo después de lo que tú, Señor, hayas destinado, Padre bendito. Eso lo comprendemos muy bien. Sobre todo, Señor, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su advenimiento, en el tiempo que duró en este mundo como hombre, cuando parte contigo, en el lugar donde tú quisiste que naciese y en el lugar que tú, Padre Santo, permitiste que Él diera su vida, todo está controlado por tu mano poderosa, Señor. Nos lo has demostrado a través de tu escritura vez tras vez. Permite, mi Dios, que tengamos la humildad suficiente para poder, Padre Santo, aprender cada día más de tu revelación, Señor, escrita. Gracias por tu vida y sigue cuidándonos y tratándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.